Un saludo a todos nuestros auditores. Nos encontramos un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, y aquí en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor, muchas gracias. Una vez más también, como menciona, agradecido de estar estudiando el Evangelio de Mateo. Así es, estamos ya en el capítulo 9, en la recta final. Bueno, en realidad no tan en la recta final. Yo creo que vamos a tener para un capítulo más analizar el tema de Mateo. Y hoy día vamos a estar desde el capítulo 9, desde el versículo 18, y vamos a tratar de abarcar hasta el 31. Así es que damos lectura a este pasaje. Bueno, vamos a partir leyendo desde los versículos 18 al 26, que tienen como título La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Bueno, aquí tenemos dos tremendas escenas de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, la vida pública de Jesús, que, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, era sumamente activa. Es decir, Jesús realmente debe haber terminado cada noche, quizás cada madrugada, sumamente extenuado, producto del alboroto que producía su presencia en los distintos lugares de Israel. Y tenemos a un Jesús que está recorriendo la tierra de Israel, y en ese proceso, ¿no es cierto?, se encuentra con esta escena de la hija de un principal de los fariseos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a Jairo, que era un fariseo, y nosotros tenemos que siempre recordar que los fariseos, nosotros tenemos una imagen quizá muy negativa de ellos, y efectivamente hay una parte negativa que claramente se nos muestra en la Escritura, pero en general era gente también de bien. No perdamos de vista el hecho de que había gente buena también dentro de los fariseos. Jesús tenía partidarios de él y que estaban de acuerdo con él, pero obviamente no lo hacían público por todo lo que significaba el reconocerse públicamente un discípulo de Jesucristo. No sabemos si Jairo efectivamente era uno de esos, pero el hecho es que él se encuentra en una situación terrible, espantosa para todos los que somos padres, ¿no es cierto? El fallecimiento de una hija. Tampoco nos dice exactamente la razón por la cual la niña murió, pero este hombre Jairo recurre a Jesucristo. Entonces vemos que hay varias cosas que se suscitan ahí, porque probablemente aquellos fariseos de más dura línea en contra de Jesús, que planeaban matarlo y todo esto, no habrían recurrido a Jesús. Este hombre recurre a Jesús, es decir, abiertamente reconoce que Jesús es quien puede devolverle la vida a su hija. Sí, hay un par de detallitos más que es importante destacar. Esta historia también aparece en Marco, Marco capítulo 5, y en Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8 se explica un poquitito más la historia, digamos, es un poco más detallada. No es que la historia sea distinta, sino que en realidad es más detallada, porque
Bueno, Lucas 8, versículos 41 y 42 decía: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única. Claro, ahí agrega más antecedente que da mayor dramatismo al hecho. Exactamente, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Y luego en el versículo 49 dice... Ahí entra la historia, digamos, de la mujer que estaba enferma de flujo de sangre, pero fíjate que Mateo dice, Mateo ya la relata como muerta y Lucas la relata como por morir. Claro, porque en el versículo 49 decía: estando hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, dice, ¿no, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al maestro, exactamente. Entonces, oyéndole Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entonces, da más antecedentes, digamos, de este principal de la sinagoga, que vale destacar, no era una persona con mayor autoridad, no era un oficial romano, un magistrado, un gobernador o un procónsul, era una persona que tenía, por así decir, un rol como de maestro de ceremonias, era quien coordinaba las actividades, digamos, pero no era tanto una persona con poderes legislativos. Exacto. Ya, bueno, encontramos acá a Jesús, ¿no es cierto?, que una vez más él en su ministerio no hizo acepción de personas, y él, ¿no es cierto?, con todo lo que ya conocía de los fariseos como religión o como secta o como movimiento, él no niega en extender su misericordia a este hombre, ¿no es cierto?, que está sumamente acongojado por la muerte de su hija. Ahora, en el proceso, tal como dices tú, imagínate, Jesús iba a otra cosa, pero en el proceso esta multitud que lo estaba oprimiendo sale de esa multitud una mujer que estaba con un flujo de sangre, dice, una hemorragia permanente, ¿no es cierto? Y que también el pasaje paralelo nos entrega más antecedentes. Dice que ella había gastado todo su dinero en médicos, y esto era un mal que padecía hace más de 12 años, ¿ya? Y para que usted vea que la medicina es igual ayer y hoy, y siempre los médicos han sido caros. Entonces, la mujer de entre medio de la gente, esto tiene muchas connotaciones también desde el punto de vista cultural, porque para los judíos en general todo lo que implicaba el flujo de sangre, sobre todo en la mujer, ¿no es cierto?, que era su menstruación normal, había una serie de rituales para ese día, ¿no es cierto?, en cuanto a la ropa de cama, en fin, que eran rituales, por supuesto, de carácter sanitario también, pero que de alguna forma envolvían la impureza que rodeaba o que tenía esa mujer durante ese periodo. Así es, en Levítico capítulo 15, versículo 19 dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y fíjate qué sabio, porque Levítico está escrito 2000 y tantos años, 3000 años atrás, por lo menos, y ya el hecho de los 7 días implica justamente el proceso de la ovulación. Después de la menstruación, ¿no es cierto?, que se corta el promedio normal. Correcto. En una mujer es que su periodo dure 7 días, por Exacto. Todo el proceso, ¿no es cierto?, de lo que significa eso. Bueno, ahí uno ve lo divino que es la Biblia, digamos, que claro, fue escrita por hombres, pero fue inspirada de manera divina. Obviamente Moisés, cuando escribe Levítico, no tenía conocimientos biológicos, nada, pero él obedeció una orden. Y nada de esto tiene que ver tampoco con la cultura egipcia, que uno podría decir, esta sabiduría la sacaron de los egipcios. No, en Levítico está escrito de que la mujer es inmunda, por así decir, hasta justamente el día 15 de su ovulación. Y lo que nosotros sabemos hoy en día es que el día 15 es el día de máxima fertilidad. Y lo que decía Dios es que el varón no podía tocar a su esposa, no podía tener relaciones sexuales con su esposa, sino hasta el día 15 en adelante. Y como te digo, hoy en día las personas que quieren tener hijos, digamos, lo primero que se hace es que se hace lo que dice Levítico: no tengas relaciones sexuales con tu esposa, sino hasta el día 15. Y esto fue miles de años
antes Exactamente. de cualquier otro descubrimiento, digamos. Sí, eso le da una connotación absolutamente también científica a lo que estamos leyendo y nos damos cuenta de la maravilla que es la escritura. Lo mismo, hago un paréntesis, el tema de la circuncisión al 8º día, cuando ya está secretada el factor, digamos, que es para la coagulación de la sangre. Entonces, todos esos son elementos que nosotros hemos descubierto a lo largo de los siglos, pero que han estado en la escritura desde siempre. Así es. Bueno, pero en este caso en particular, Levítico 15:19, le da un carácter bien específico, digamos, de que la mujer sería inmunda producto del flujo de sangre. Y probablemente esta mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre debe haber tenido una vida terrible porque estaba totalmente apartada de la sociedad. A eso iba justamente con el comentario del trasfondo cultural de esto, ¿no es cierto? No podía entrar al templo. No podía entrar al templo, bueno, ni hablar de tener una vida social. ¿No es cierto? No sabemos exactamente, obviamente el flujo no podía ser un flujo, diríamos nosotros, constante desde el punto de vista de que sangrara todo el día, todos los días durante todo, y si así hubiese sido, debe haber sido en cantidades relativamente pequeñas, de lo contrario habría muerto, digamos. Sin embargo, el estado en que se encontraba ella era un estado que social, cultural y religiosamente era absolutamente rechazado, incómodo para ella y completamente peyorativo también, ¿ya? Y esta mujer, que por supuesto ya la fama de Jesús estaba extendida por todas partes, sabe que Jesús va a pasar por ahí y ella se abre paso entre medio de la multitud para haberlo hecho. Uno piensa, ¿no es cierto?, una persona, porque sin duda alguna debe haber tenido anemia, ¿ya? Estoy solamente haciendo un pensamiento respecto a lo que es la patología propiamente tal. Con anemia, vale decir, con una debilidad, con cansancio, ¿no es cierto? Y abriéndose paso en medio de una multitud enfervorizada, ¿no es cierto? A empujones, quién sabe, y basta llegar a Jesús, ¿ya? Y dice ella humildemente, si tan solo tocara el borde de su manto. Ahora, esto también tiene una connotación rabínica desde el punto de vista de lo que significaba el borde del manto. Lo que estaba diciendo ella, más que el borde del manto como la terminación de un manto, lo que está hablando es lo que cuelga de la cintura del rabino, ¿no es cierto?, que es el talil. El talil, que son unas cuerdas que colgaban, ¿no es cierto?, que eran como sinónimo de la santidad de quien las tenía. El día de hoy igual hay de esto, ¿no es cierto? Y eso reconoce o hace que las personas reconozcan a alguien con esto como un rabino, como un maestro, ¿ya? Como un maestro. Y eso es lo que toca en definitiva a la mujer. Ahora, por otro lado, lo interesante es que ella no tenía la intención que Jesús supiera, ¿ah? Y como que ella pensaba, lo voy a tocar, y ahí estaba su fe, digamos. O sea, basta con que yo lo toque, no tengo que detener a Jesús, no tengo que pedirle, Jesús, por favor, sáname. No, tocándolo seré sana, se me sanará esta enfermedad que lleva tanto tiempo, digamos. Y es súper interesante ver esto como un paralelo con nosotros, Carlitos, como personas que somos pecadoras, personas caídas, personas que así como ella en 12 años ha gastado todo, ha probado todo. Nosotros podemos probar filosofía, podemos probar diferentes religiones, podemos meternos en la onda espiritual, espiritista, buscar todo tipo de cosas, digamos, que llenen este vacío que tiene el ser humano, que siente un vacío adentro, digamos, y que no va a resultar, así como todos estos médicos no resultó, digamos. Y sin embargo, Jesús fue el único que pudo llenar a esta mujer y la única persona que puede sanar a esta persona. Así como esta mujer estaba enferma, nosotros también estamos enfermos. El pecado nos enferma. El pecado, exactamente. Y podemos tratar muchas cosas, podemos ir a médicos, podemos hacer médicos entre comillas espirituales, por así decir, digamos, llevándolo a ese campo. Pero al fin y al cabo, digamos, hay una sola persona que es quien nos puede sanar de nuestra enfermedad, que es nuestra enfermedad del pecado. Y ese es Jesús, no hay otro, digamos. Exacto, aquí se grafica un poco externamente lo que era la situación de la mujer, pero muchas personas que no tienen a lo mejor una urgencia médica,
o de salud, piensan que esto no es aplicable a ellos, pero tal como dices tú, la enfermedad más grave que tenemos los seres humanos es justamente, y la tenemos todos, es la enfermedad del pecado. Y esa enfermedad del pecado nos hace inmundos delante de Dios. Por lo tanto, si no es Dios quien nos limpia, efectivamente nosotros seguimos en esa condición. Ese es un poco el paralelo, tal como dices tú, que nosotros podemos hacer de manera aplicativa del pasaje que estamos viendo. Lo que ocurre es un milagro, por supuesto. La mujer es sanada en el acto, y el Señor Jesucristo, en el pasaje paralelo, se produce el diálogo, ¿no es cierto?, que es en Lucas 8:45. Lucas 8:45, no veo bien aquí, fíjate. Lucas 8:45 dice que, bueno, Lucas partimos del versículo 44, dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Eso. Bueno, ahí está in extenso la reacción de Jesús ante el toque de la mujer. Y vemos que la mujer también se acerca de manera humilde y se postra delante de Jesús en una actitud de casi como de pedir perdón por lo que había hecho. Dice que vino temblando. Porque ella se dio cuenta inmediatamente que el Señor la había sanado, y el Señor, pese a lo que significaba la opresión, Él sintió el toque con fe de la mujer, ¿no es cierto? Y eso hizo efectivamente que se produjese el milagro en la vida de esta mujer. Entonces es hermosa la palabra, porque volviendo a Mateo dice: ten ánimo, hija, en el versículo 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ella buscaba sanidad física y Jesús le extendió sanidad física, pero le dio lo más importante, que es lo que dice ahí: te ha salvado, te ha salvado. Y dice, agrega acá: y la mujer fue salva desde aquella hora. Bueno, otro aspecto importante ahí es que es algo muy, muy particular de este pasaje, es que Jesús no está consciente de que la mujer quería ser salva y que le tocaba, digamos, y sin embargo fue salvada, fue sanada, por así decir. Entonces, esto es súper importante, porque nos demuestra un poco más de que Jesús no se mandaba solo, por así decir, sino que, como Él dice una y otra vez, ¿cierto? Como por ejemplo dice en Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es el Padre quien hace las obras, digamos. Exactamente. Cuando Jesús nos dice en Filipenses, es una cosa que es para que nosotros entendamos el concepto de la relación intertrinitaria que existe. Jesús, Él dice que se despoja. De lo que se despoja es, Él sigue siendo Dios, pero podríamos decir nosotros un Dios sujeto al Padre. Él cumplió la perfecta voluntad del Padre. Cuando Jesús se bautiza, ¿no es cierto?, el Padre dice: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Eso significa: estoy satisfecho por su obediencia. Hebreo nos dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Él se sujetó al Padre, se sujetó durante toda su vida, ¿no es cierto? Jesús nunca jamás, ni cuando era un niño, nada, nunca pecó. Se sujetó siempre y todos los días de su vida, cada minuto, cada segundo de su vida, Él se sujetó al Padre, hasta llegar a la escena de mayor tensión en esta sujeción, que es justamente el huerto de Getsemaní. Pero claramente Jesucristo, ¿no es cierto?, es una obediencia absoluta al Padre. Siendo Dios, se sujeta al Padre. Entonces, para que a todos le queden claro, todo lo que hizo Jesús, todo su ministerio, todo lo que dijo y todo lo que hizo, digamos, fue sujetándose al Padre. Era lo que el Padre le decía, lo que Él tenía que decir, era lo que el Padre le decía que Él tenía que hacer, digamos. Por eso cuando después los discípulos le preguntan: oye, muéstranos al Padre, queremos conocer al Padre, le dice: bueno, yo llevo todo este tiempo con ustedes y no les basta. El que me ve a mí, ve al Padre. Exactamente. Por eso Jesús también se hace uno con el Padre, porque en el fondo Él era una imagen del Padre. Todo lo que el Padre quería que hiciera, Él lo hacía. Él era sujeto absolutamente.
Entonces, en este caso, el Padre Dios Padre fue quien dio la orden, quien hizo que saliera el poder de Jesús para sanar a esta mujer. Y Jesús lo sintió, digamos. Bueno, aquí la verdad que se relatan varios milagros en esta última parte, y vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con el programa. Bien, estamos de regreso después de esta hermosa alabanza que es de autoría de la iglesia. Nuestro hermano Pablo la escribe para usted también y para que podamos nosotros bendecir al Señor a través de ello. Aprovechamos de saludar a nuestro hermano Pablo ahí en la sala de sonido. Pablo Miranda, así es. Bueno, seguimos avanzando y esta parte final de Mateo, de Mateo capítulo 9, es más que conceptos doctrinales propiamente tal, lo que observamos es los milagros que hizo Jesús por misericordia, principalmente por misericordia para mostrar su poder y todo en el fondo está envuelto dentro del ministerio que Jesús iba a realizar en su primera venida. Y acá ya del versículo, después de sanar y resucitar, imagínate, a la hija de Jairo, y en el trayecto una mujer que padecía de una enfermedad, de una hemorragia permanente, ¿no es cierto?, de un flujo de sangre permanente, que había gastado todo, que había probado todo, y al tocar solamente el borde del manto de Jesús, o el talil que se llama, que son las cuerdas que cuelgan del manto del maestro, efectivamente nos damos cuenta lo majestuoso del ministerio de Jesús y de lo responsable también que son las personas, increíblemente, por todo lo que vieron, por todo lo que se realizó ante sus propios ojos. Estamos hablando de resurrección, estamos hablando de milagros de un calibre que nunca más se han vuelto a ver. Así es. Bueno, según lo que relata el Evangelio, sería el primer caso de resurrección, digamos. Después vendría la resurrección de Lázaro, ¿cierto? Y también luego aparece otra resurrección de un joven, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, retomando un poco el tema, después de que esta mujer con flujo de sangre se mejoró, digamos, Lucas 8:51 dice que Jesús entró a la casa de Jairo. Interesante, dice que no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo o Santiago, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Sí, ahí vemos a esos tres siempre en el grupo íntimo de Jesús. Es un grupo íntimo de Jesús, claro. El mismo que también llegó y acompañó a Jesús un poco más cerca en el Getsemaní. El mismo grupo que estuvo presente en la transfiguración. Exacto. Entonces ahí vemos que también Jesús tenía un grupo íntimo dentro de los discípulos, digamos. Pero bueno, una vez más Jesús les dice a todo el mundo, no lloren, en este caso, en Lucas 8, porque habían personas que estaban contratadas seguramente para llorar, como se hizo hasta hace poco tiempo, digamos. Sí. Sí. Les decían Espero que cuando muera no contraten llorones y la gente llore de verdad. Sí, las lloronas del momento. También le dicen las plañideras también. Las plañideras. Pero bueno, estas personas son las que probablemente después dice que se burlaban de Jesús cuando él decía que no estaba muerta, porque un papá o una mamá no se va a burlar de la persona que está diciendo no, tu hija no está muerta sino que duerme. Probablemente eran personas contratadas que estaban llorando. Y bueno, después dice que Jesús la tomó de la mano y le dijo, muchacha, levántate. Esa palabra también aparece en otro evangelio que Talita le dice Kumi. Tabita Kumi. En Talita. honor a Talita Kumi, que quiere decir muchacha joven, levántate, exactamente. Y bueno, aquí dice que ya se levantó y una vez más estaban todos atónitos, dice. Porque es un milagro extremo, digamos, el resucitar a una persona de la muerte. Son cosas, como te decía, como comentábamos, que no se han vuelto a repetir nunca más. Bueno, salvo obviamente la era apostólica que termina con el apóstol Juan, que hubieron también milagros de esas características, pero la avalancha de señales que Jesús hizo
que sin duda deben haber sido muchas más, como dice el Evangelio de Juan, que hizo muchas más otras cosas, las cuales no cabrían en los libros, dice el evangelista. Por lo tanto, la culpabilidad y lo que nos lleva a esto también es justamente a la excusa que muchas veces las personas tienen de si nosotros viéramos tal cosa, ¿no es cierto?, creeríamos, si viéramos tal cosa, creeríamos. Y nos damos cuenta que esta gente vio al mismísimo Dios Hijo haciendo milagros portentosos, tremendos, inéditos e irrepetibles en el tiempo, y sin embargo fue una generación básicamente incrédula. Lo que nos lleva una vez más a confirmar de que es por fe, no es por obra. Es decir, los milagros no convierten a las personas, es el Espíritu Santo quien les da y coloca la fe en las personas para la creer. Convicción de pecado, justicia y juicio. Exacto. Bueno, vamos a leer dos pequeños tramos más del capítulo 9 de Mateo. Uno que se llama 2 ciegos reciben la vista y otro que dice un mudo habla. Un mudo habla. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Versículo 32 dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Bueno, ya entramos a una cosa que es increíble, ¿no es cierto? Porque por un lado la gente dice: nunca se vio cosa semejante en Israel, sorprendida del inmenso milagro que ocurrió, y por otro lado tenemos la dureza de los fariseos, que están, ¿no es cierto?, siempre al acecho de Jesús, y están atribuyendo, y podríamos llamar nosotros también, es el pecado imperdonable que habla la Escritura, ¿no es cierto?, que es justamente atribuir a Satanás lo de Dios. Mateo 12:31 habla del pecado imperdonable. Exactamente, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el atribuir a Satanás la obra de Dios. Vemos, ¿no es cierto?, que hay 2 ciegos. Jesús tuvo encuentros con varios ciegos, o la Escritura nos registra encuentros con varios ciegos, y estos 2 ciegos comienzan a dar voces atrás de Jesús. El pasaje paralelo nos dice que también que los discípulos los intentaban callar. Sí, ellos decían: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Le gritaban. Interesante de que Jesús no los atendió en ese momento, sino que Jesús claramente siguió hasta una casa, y porque dice: y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, digamos. O sea, hubo persistencia, por así decir, ¿eh? Entonces aquí tenemos a estos 2 ciegos que reciben la vista, y mira lo que son las cosas. Reciben la vista de parte de Jesús y él les dice: no se lo digan a nadie, y ellos hacen exactamente lo contrario. Es como tragicómico, o sea, porque también por otro lado uno piensa justificándose, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién podría callar algo así? Pero la orden de Jesús fue: no se lo digan a nadie. Y dice la palabra, ¿no es cierto?, que encarecidamente, rigurosamente les encargó que no lo hicieran. Eso habla también de nosotros muchas veces, de la falta de obediencia que tenemos a las cosas que el Señor nos ordena por medio de su palabra. Aquí estos 2 hombres embargados de una alegría sin igual, ¿no es cierto?, pero no hacen lo que Jesús les manda, que es justamente no divulgar esto. Bueno, estos milagros también tenían una función. Tanto la de los 2 ciegos como este mudo que estaba endemoniado, digamos, tienen una función. Lo podemos leer en Mateo 11, capítulos 2 al 6, donde Juan el Bautista, digamos, dice: y al oír Juan
en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús está citando ahí un texto de Isaías 35, digamos, para que Juan tenga una respuesta bíblica. No es porque yo digo que soy el Mesías, no, cuando él dice yo no soy el que da testimonio de mí, digamos, la Escritura, toda la Escritura da el testimonio del Cristo, del Mesías, del que había de venir, y Jesús estaba ahí cumpliendo esas profecías. En Isaías 35, versículos 4 al 8, ¿cierto? Isaías dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guardia, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, todo ese extracto de Isaías 35, 4, 8, era para que el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, no se confundiese, digamos. Ese era el Mesías, esas eran las señales que tenían que ocurrir, y Jesús las está cumpliendo. Ese era el sentido de estos milagros que hacía Jesús uno tras otro. Vimos que resucitó a una persona, vimos que sanó a una mujer con flujo de sangre. Aquí los ciegos reciben la vista, los mudos hablan. Es decir, Jesús está cumpliendo literal y cabalmente cada una de las profecías que habían sido escritas hacia siglos atrás. Por 8 siglos atrás. Por el profeta Isaías. Y es para el pueblo de Dios, para que no se tropezaran, digamos, no cayeran con personas, con falsos profetas, con falsos mesías que iban a decir: yo soy el Mesías, yo soy el que ustedes están esperando. Ahora, hablando escatológicamente, es decir, de la doctrina de los tiempos finales, una de las cosas que va a ocurrir es también un aumento de las señales falsas. Justamente gran parte de las señales falsas las van a constituir ciertos tipos de milagros falsos que, aparte de ser falsos, van a tener la característica de ser bastante discretos, incompletos y muchas veces, ¿no es cierto?, francamente no milagros. Pero todo eso también está preparando la antesala del el anticristo, que efectivamente va a realizar un milagro portentoso que va a ser su propia resurrección. Pero las señales de estas características fueron dadas para que Israel reconociese a Jesús como el Mesías, y no lo hizo. Exacto. Y no lo hizo. El gran parte no lo hizo. No lo hizo. Gran parte no lo hizo. Los discípulos sí. Claro. Pero fue una minoría, digamos. Exactamente. Y cuando viene el Espíritu Santo, la iglesia, que parte siendo judía, ¿no es cierto?, comienza a basar ahora su desarrollo, su crecimiento, ya no en las señales, sino en la Escritura. Entonces, lo que las señales hicieron fue, de alguna manera, más bien condenar a los incrédulos que facilitar su salvación. Entonces, estas señales fueron abundantes y, como lo decíamos anteriormente, va a ocurrir al final de los tiempos este surgimiento de muchas señales que van a conducir a las personas a creer justamente en los falsos profetas, en los falsos maestros y finalmente en el mismísimo anticristo. Es la paradoja que nos enseña la Escritura, que por un lado, cuando vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que hizo las señales verdaderas, ¿no es cierto?, los fariseos atribuyeron a esas señales a Satanás, cometiendo el pecado imperdonable que dice la Escritura, ¿no es cierto? Y al final de los tiempos, que nosotros ya estamos viviendo, la gente va a ver señales de
de muy bajo calibre, ¿no es cierto? Algunas de ellas francamente irrisorias, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, van a ir en pos de aquellos falsos profetas por esas señales. Entonces, tú querías tocar algo en relación al tema del pecado imperdonable. Así es, en el versículo 34 nosotros leímos que dice: pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lo mismo que estabas diciendo tú, digamos. O sea, mucha gente creía, pero los religiosos, los fariseos, los que tenían un poder religioso en ese momento, no creían, digamos, sino que, por el contrario, le atribuían a Jesús este poder, digamos, por medio de Satanás. Se repite esto más tarde, más adelante, en Mateo 12:24, donde dice: más los fariseos al oírlo decían, refiriéndose a Jesús, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, dice. Y Jesús los confronta. Versículo Mateo 12, 31 y 32 dice: por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús mismo, digamos, le será perdonado, pero aquello que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así es. Bueno, esto es muy importante y es impactante porque justamente el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio que tiene que ver directamente con la iglesia, ¿no es cierto? Cristo es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo es el que opera, ¿no es cierto?, en el cuerpo que es la iglesia. Por eso es tan complicado y tan peligroso cuando se le atribuye al Espíritu Santo obras que no son de Dios. Falsos milagros, y tenemos una cantidad de cosas que nosotros podemos ver y que supuestos pastores o líderes religiosos hoy día también se las atribuyen al Espíritu Santo, como la risa santa, en fin, la lluvia de oro, y que lo toma el Espíritu Santo y la persona parece, ¿no es cierto?, verdaderamente endemoniada. El mismo las galimatías, que muchas veces se dicen que es hablar sin sentido, cosas, y atribuirle a un lenguaje del Espíritu Santo. Todas esas cosas son blasfemas contra el Espíritu Santo. Son cosas que, por lo demás, nosotros debemos tener siempre como referencia la Escritura. En los evangelios nunca vemos que Jesús haga este tipo de... Nunca vemos de manifestaciones, sino todo lo contrario. Vemos que justamente el gadareno, el endemoniado gadareno, claro, ellos sí tenían manifestaciones estando endemoniados, sí no tenían control, sí rompían grilletes, y después después que Jesús los limpia, ellos estaban en sus cabales, dice, ellos tenían sus sentidos plenos, podían conversar, hablar. Entonces, lo que nos enseña el ministerio de Jesús es todo lo contrario. Una persona en el Señor, con el Espíritu Santo, va a ser una persona que va a estar en sus cabales, va a ser una persona que va a hablar bien, va a hablar tranquilamente, va a poder expresar sus pensamientos. Se le va a entender, va a tener coherencia. Entonces, son cosas que no estoy hablando de frialdad ni de falta de emoción, pero lo que vemos desgraciadamente en muchos de los círculos evangélicos carismáticos es justamente actitudes que realmente muchas de ellas rayan en la locura, que ofenden y que en definitiva causan al mundo incrédulo, incluso al mundo creyente, realmente un espanto y un total rechazo a esa acción. No están rechazando una doctrina, están rechazando una actitud y un accionar que se le atribuye al Espíritu Santo, pero que está absolutamente en contradicción con lo que la Biblia nos enseña en la operación del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es el que opera a través de nosotros. El Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros, ¿no es cierto?, realizando esa obra de santificación, de santidad.
Correcto. Este pecado imperdonable, digamos, también está asociado a aquellas personas que rechazan el Evangelio. Esa es otra... Claro, es que hay formas de rechazar el Evangelio. Está la forma abierta, por decir, pero también está esta otra forma en que nosotros vemos y que no se la atribuimos a un pecado imperdonable, que es justamente lo que acá dice Jesús. O sea, cualquiera que ofende al Espíritu Santo, cualquiera... no le va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Jesús no está hablando de gente que rechace, ni siquiera que lo rechace a él, sino que atribuya, porque el contexto es ese, que le atribuya al Espíritu Santo cosas que no son de Dios y que a la vez rechace el Espíritu Santo en cosas que sí son de Dios. Entonces, como por ejemplo la Escritura, la inerrancia de la Escritura, son todas cosas que tienen que ver el día de hoy también con el rechazo o el pecado imperdonable. El llamado a arrepentirse, lo que estamos viendo. El Evangelio se resume... Hoy día hay personas que se denominan creyentes, pero que dicen que rechazan la Biblia. Eso es una dicotomía que solamente puede existir en la mente de una persona caída. Pero la realidad espiritual es que eso es imposible. Eso es imposible. Todo eso está y opera en función justamente de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Exacto. Hay que tener las cosas claras, digamos, en ese sentido, y tener mucho cuidado, digamos, de cuando uno le está atribuyendo tal o cual cosa al Espíritu Santo. Así es. Bueno, llegamos el día de hoy hasta aquí. La próxima semana vamos a terminar la última sección de este capítulo 9 y vamos nos queda muy poquito. Sí, nos queda muy poquito y vamos a comenzar la primera sección del capítulo 10, que nos va a traer ya la información o información bien importante en relación a un hecho capital dentro del ministerio de Jesús, que es la elección de sus 12 apóstoles. Bien, hermano Andrés. Muchas bendiciones, saludos a todas las personas que nos escuchan. Muy agradecidos de su audiencia, como siempre. Exactamente, su sintonía, y queremos también darle gracias a Dios por la oportunidad de continuar este año 2015 llevando estos estudios hasta su receptor o computador, dependiendo de cómo es que nos esté escuchando. Que el Señor le bendiga. Bendiciones.